Bien, amada familia, mis pajá de los cuatro continentes de la tierra. Yo soy el pastor Willy Ortiz, de aquí de la ciudad de Naples, Florida, y me corresponde a mí el día de hoy traer la presentación de las parashá, de la parashá Pinjas, las aliyó 4 y 5 que podemos encontrar en Bemidbar o en números 27 del 6 al 23 y la número 5, la lilla número 5, la podemos encontrar en números o Bemidbar 28 del 1 al 15. Y entonces, ¿cuáles son los temas que nosotros vamos a tratar en estas dos aliyó? El Padre tiene para regalarnos este día K2, los temas que abarcan en esta aliyó, que son el primero, el derecho de las hijas de la herencia, importantísimo tema. El segundo tema es Moshe, cuando observa la tierra prometida, cuando se le da la bendición, porque es una bendición que tuvo Moshe de poder observar la tierra prometida. Cuando Yahoshua, Josué, es nombrado como sucesor de Moshe. Y por cuarto y último, las ofrendas diarias de Shabbat y de Luna Nueva, o sea, las ofrendas del Rosh Hodesh. Quiero que se siente amado y que se abroche los cinturones para que entremos entonces en materia. Vamos a ver qué nos dice el primer punto, que es el derecho de las hijas de la herencia. Y realmente aquí encontramos un conflicto relacionado con la herencia de la tierra prometida. Cada uno de los varones de los hijos de Israel, a partir de los 20 años de edad que salieron de Egipto, tendrían entonces su herencia en la tierra. Y debido a que los hijos varones eran los únicos que recibían la herencia, estas 5 hijas de Zelofodhat, quien había muerto en el desierto sin dejar hijos hombres, le presentaron a Moshe una petición de que hiciera una excepción y que se les fuera a ellas la herencia, ya que tampoco ninguna de ellas tenía hijos varones. Entonces le dicen a Moshe: ¿por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia solo porque no tuvo hijo? Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe, que obviamente nosotros sabemos que es un hombre que no hace nada sin consultar al Eterno, entonces lo consulta para saber qué tenía que hacer en este caso, cuando no hubiese hijos, varones herederos. Y vamos a empezar viendo entonces Bemidbar 27 del 6 al 8, que dice: y Yahweh le dijo a Moshe: la alegación de las hijas de Zelofejat es justa. Debes darle una propiedad hereditaria entre los parientes de su padre. Transfiérele, y pongamos cuidado aquí a esta palabra transferir, transfiérele la parte de su padre. Además, háblale al pueblo israelita lo siguiente: si un hombre muere sin dejar un hijo, ustedes transferirán su propiedad a su hija. Entonces vemos que las mujeres tenían razón. Alegaron en su derecho a la tierra y fueron favorecidas. Y esto nosotros lo sabemos que las mujeres de alegar por sus derechos sí que lo saben hacer muy bien, ¿no? Cuando ellas quieren algo, realmente saben cómo lograrlo. Entonces, qué dichosas fueron estas mujeres virtuosas que armonizaron con la voluntad del Padre, y qué gran reconocimiento les dio el Eterno a ellas, porque fueron ellas quienes propiciaron las leyes de la herencia de la Torá, las leyes de sucesión. Entonces, la compasión del Eterno, nosotros vemos en este pasaje, amados, que no es para un grupo determinado de personas, sino que es para todos, tanto para hombres como para mujeres. Nosotros sabemos que anteriormente las mujeres eran excluidas de la herencia, pero sin embargo el Eterno reconsideró las instrucciones dadas acerca de la heredad desde el verso 8 en adelante y permitió transferir la herencia a las hijas mujeres cuando no hay hijos varones herederos. Y eso es importante. Y un detalle que podemos nosotros encontrar en esta narrativa es el uso del verbo transferir. Cuando se refiere a mujeres, como lo podemos ver en los versos 7 y 8, pero cuando se refiere a los hombres, el verbo utilizado es el de asignar o dar. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo, por ejemplo, con respecto a las hijas
Mujeres, volvamos a leer el verso 7 y el verso 8. Dice, la alegación de las hijas de Zelofejad es justa. Debes darle una propiedad hereditaria entre los parientes de su padre. Transfiérele la parte de su padre, ¿cierto? Además, háblale al pueblo israelita lo siguiente: si un hombre muere sin dejar un hijo, ustedes transferirán su propiedad a su hija. Ahora vamos a mirar, vamos a comparar con respecto a los hijos varones. Lo que dice en Bemidbar en número 27 del 9 al 11. Si no tiene hija, le asignarán. Y aquí ya vamos viendo entonces dos palabras distintas. Con las mujeres era transferir y con los hombres es asignarán su propiedad a sus hermanos. Si no tiene hermanos, le asignarán su propiedad a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, le asignarán, nuevamente la palabra asignar, le asignarán su propiedad a su pariente más cercano en su propio clan y ese la heredará. Esta será la ley de procedimiento para los israelitas, de acuerdo con el mandato de Yahweh a Moshe. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué se utilizan estas dos palabras? Una para las mujeres de transferir y otra para asignar en caso de los varones. Y es porque si se sigue la línea patriarcal, es decir, dar la herencia solamente a los hijos varones, la tierra siempre va a quedar dentro de la misma tribu y no se va a disminuir. Pero con las mujeres, si se casan con algunos de otra tribu, la tierra pasará entonces a pertenecer a la tribu de su esposo. Y de esa manera se va a disminuir, se disminuye en tierra la tribu de su padre y se aumenta en tierra también la tribu de su esposo. Esa es una razón contundente del porqué y la diferencia entre transferir y asignar para los varones. Continuemos entonces con el tema número 2, que es cuando Moshe observa la tierra prometida. Y nos dice Bemidbar, números 27, 12 al 14, que Yahweh le dijo a Moshe, sube a este monte de Abarim y observa la tierra que le he dado al pueblo israelita. Cuando la hayas observado, tú también serás recogido con tu parentela, tal como fue tu hermano Aarón. Y aquí hay algo interesante, amados, porque en primera instancia nosotros analizamos los versos de manera literal y es muy probable que surja en nosotros tristeza, en algunas personas interrogantes, tales como, ¿por qué tiene que morir Moshe? ¿Por qué no le permitió entrar? ¿Acaso hizo algo tan grave como para merecer no entrar a la tierra prometida? Porque cuando Moshe, dirán algunos, mató a un egipcio, las consecuencias por parte del Eterno no fueron tan graves. ¿Y por qué cuando le pega a una roca, la consecuencia es la muerte? Algunos se atreven a decir que Elohim del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto, del Tanaj, de la Torá, es muy injusto, porque piensan que Moshe sí merecía entrar en la tierra prometida. Y entonces le atribuyen una connotación negativa al Elohim del Antiguo Pacto y una connotación positiva al Elohim del Nuevo Pacto, del Brit Hadashah. Y esto es absurdo, amados, porque nosotros sabemos que el Elohim de las Escrituras siempre va a ser el mismo y en él no hay sombra de variación. Entonces, nosotros no somos quien ni tenemos que cuestionar al Eterno. Moshe simplemente, igual que su hermano Aarón, recibió una fuerte consecuencia por la desobediencia que mostró. En el verso 14, nosotros lo podemos apreciar claramente que realmente esa fue la causa por la cual no entró. Dice, porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso rencillosa, no obedeciste mi mandato de sostener mi santidad a la vista de ellos por medio del agua. Esas son las aguas, y le dice ahí, le recuerda, el Eterno le recuerda a Moshe, esas son las aguas de Beribat Kadesh, en el desierto de Sin. Entonces nos damos cuenta que ese fue el motivo real por el que Moshe no entró a esa tierra prometida. ¿Alguien se lo pudo haber merecido más que Moshe? Por supuesto que sí, pero nosotros no somos quien y el Eterno lo castigó de esa manera. Ahora me gustaría que nos dejáramos de sentimentalismos, amados, y que miráramos esto a otro nivel. ¿Por qué a otro nivel?
porque el Eterno le dice, sube. Y muchas veces en las Escrituras se habla de subir al monte, subir a orar, subir a la montaña para comunicarse con el Eterno. Si sucedió con Abraham en el monte Moriah, con el mismo Moshe en el Sinaí, con Elías en el monte Carmelo, en Horeb, con los apóstoles, cuando ocurrió la transfiguración. Es decir, que simbólicamente, amados, subir al monte es elevarse espiritualmente, es ir a otro nivel, no pensar únicamente en lo físico. Por eso cuando las escrituras nos mencionan a nosotros de descender a Egipto, es bajar espiritualmente, es descender espiritualmente. Pero cuando nos dice subir a la Eres de Israel, es subir espiritualmente. Entonces, apenas Moshe hubiese subido, tenía que observar, tenía que contemplar. ¿Y qué contemplaría Moshe? Una bendición, la tierra prometida, la más hermosa bendición que estaba esperando Moshe durante muchos años. Y le dice el Eterno a Moshe usando un sutil y delicado eufemismo, y será recogido, queriendo decir que iba a morir. Lo que pasa es que el Eterno, delicadamente, utilizando ese eufemismo, le dice, y será recogido, queriendo decir que Moshe hasta ahí iba a llegar y que ahí iba a morir. Y con toda seguridad, esas instrucciones fueron asombrosamente trascendentales, en las que el Eterno le dio a Moshe una gran victoria, la más grande victoria. Y esa es la seguridad de la vida eterna. Entonces, amado, elévate espiritualmente y observa la más y preciosa, hermosa bendición de las promesas que tiene el Eterno. La bendición de que un día nos recogerá y vamos a tener la certeza de estar en su redil, disfrutando de esa preciosa y vida eterna que nos tiene para nosotros. Moshe fue impedido de entrar a la tierra prometida, pero observó la tierra de la bendición. Moshe vio la tierra desde el monte Abarim, que aparece en sus pantallas. Abarim significa regiones más allá, regiones, sitios más allá. Este monte también recibe el nombre del monte Nebo. Hoy en día es un monte, es un lugar muy turístico donde han puesto incluso un memorial de piedra a Moshe, como lo están viendo ustedes ahí en sus pantallas. Y aunque Moshe no entraría, pues estamos totalmente seguros de que subir al monte y ver que por fin se cumpliría la promesa en el pueblo que había sido tan rebelde, tan lleno, lo llenó a él de satisfacción por la misión que él había cumplido con ese pueblo, por la contribución, la gran contribución que tuvo Moshe para que esto se lograra, para que esto se pudiera llevar a cabo. Y nosotros sabemos, los que leemos, conocemos la historia de que no fue nada fácil. Y creo que igual pasa con nuestros hijos, amados. Podemos lidiar con su rebeldía, al igual que Moshe lidió con el pueblo, llenarnos de ira muchas veces, pero estaremos tranquilos y satisfechos si por lo menos al final de nuestros días vemos con toda certeza que en ellos se cumplirá la promesa. Eso es una bendición. Vamos entonces al tercer punto, que es Yahoshua o Josué como sucesor de Moshe. Siguiendo entonces con el próximo tema a desarrollar, vamos a hablar lo que dice por voluntad del Eterno. El por voluntad del Eterno, sabemos que ya era un hecho de que Moshe estaba finalizando con su responsabilidad de liderar el pueblo de Israel. Pero no obstante, todo su corazón estaba con el pueblo a quien amaba profundamente. Y debido a esto, entonces Moshe muestra gran preocupación para no dejar el pueblo sin liderazgo, por lo que eleva una plegaria al Eterno y le ruega que supla dicha necesidad. Eso es algo hermoso de un líder. Eso denota mucho de un líder, habla mucho de un líder. Nos dice Bemidbar, números 27, 15, 16, que Moshe le habló a Yahweh y le dijo que Yahweh, mire cómo le dice de lindo, fuente del aliento de toda carne, nombre a alguien sobre la comunidad. El verso 16, Moshe claramente pide un sucesor, un líder sucesor. Y en el verso 17 describe las características de un líder.
que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los saque y los entre, de modo que la comunidad de Yahweh no sea como ovejas que no tienen pastor. Entonces, vamos a analizar aquí que un líder tiene que saber salir delante del pueblo. Esta es la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos, proteger al pueblo, hablando coloquialmente. El líder debe saber poner el pecho por el pueblo. Un líder debe ser el primero en dar un buen ejemplo. Además, la frase que nosotros podemos ver ahí, que salga delante de ellos, también indica que en ocasiones el líder necesita apartarse del pueblo para buscar al Eterno, de igual manera como lo hizo Moshe y de igual manera como lo hizo Yeshua. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo, no solamente salir. Un líder tiene que saber también entrar delante del pueblo. ¿Cómo así? ¿Sí? El líder tiene que aparecer entre el pueblo. Debe saber cómo entrarle a las personas, cómo relacionarse con ellos. Un líder que no está entre el pueblo no es un líder. Si un líder no aparece, con el tiempo perderá su posición de liderazgo porque el pueblo no lo reconoce, ya que dejó de estar en el corazón del pueblo. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un líder guía al pueblo para que salga de situaciones difíciles y los guía para que tengan una vida llena de bendición. El líder es capaz de influenciar el pueblo para que salga de la esclavitud de la libertad, para que dejen la vida pecaminosa. Esa es la esclavitud, para que salgan de la vida pecaminosa y busquen una vida en obediencia y en santidad. Eso debe hacer un líder. Un líder también tiene que hacer que el pueblo entre. El líder hace que las ovejas entren al redil, estén compartiendo unas con otras, que reconozcan su identidad como rebaño. Es importante eso, que reconozcan su identidad como rebaño. El líder hace que las ovejas entren en intimidad con el Eterno, omitiendo todas las distracciones externas. El líder debe ser reconocido por completo por su pueblo. Y un líder busca que al pueblo no le falte nada tampoco. Eso es lo mismo que hace el buen pastor, como nos dice a nosotros el Salmo 23 y Juan 10. Entonces, amados, un líder sin pueblo es un fracaso total. Un pueblo sin líder es una perdición. Y esto lo conocía muy bien Moshe. Esto lo sabía muy bien Moshe. Por eso en sus oraciones le dice al Eterno, de modo que la comunidad de Yahweh no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Eterno ya tenía un sucesor. Veamos qué nos dice el verso 18. Y Yahweh le respondió a Moshe, escoge a Yahoshua, escoge a Josué, hijo de Nun, un hombre inspirado. Y mire lo que le dice, y pon tu mano sobre él. Lo interesante acá es que, aunque Moshe como padre hubiese abrigado la esperanza de que su hijo lo sucediera, los líderes del Eterno nosotros sabemos que no son elegidos por preferencias humanas. Cuando los líderes del Eterno son elegidos por preferencias humanas, es donde llegamos a cometer muchos errores. No, los líderes realmente son por llamamiento divino. Llamamiento divino. Nosotros encontramos además otra característica de un líder, y es que debe ser alguien inspirado. Otras versiones dicen varón en el cual hay espíritu, varón en el cual hay un espíritu, es decir, alguien que está lleno del espíritu de santidad, del Ruach HaKodesh. Cuando Moshe impuso sus manos sobre Yahoshua, lo invistió de autoridad por completo. Y recordemos la importancia de manos, porque la imposición de manos no se puede hacer de manera ligera y por emociones, porque durante la imposición de manos hay varias transferencias, hay varias transmisiones, y estas pueden ser transmisiones de pecado o también, como en este caso, transmisiones del poder del Eterno para investir de autoridad, para sanar y para liberar, como ocurrió con Yahoshua y con Yeshua, y los discípulos, en Hechos 8 del 18 al 19. Por eso es bueno que nosotros tengamos mucho cuidado y no nos dejemos imponer manos de cualquier persona, amados.
Debemos estar seguros de quién es la persona que te va a imponer manos. Sea un pastor o sea una persona que tú ya conoces y que tenga un buen bagaje espiritual. Una persona que esté lleno del Ruach HaKodesh. Nos dice también entonces en Devarim 34:9, allí vemos nosotros como Yahoshua fue llenado del espíritu de sabiduría, porque el Moshe le impuso las manos. Entonces Yahoshua, hijo de Nun, quedó lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe le había puesto las manos, y los israelitas le hicieron caso, haciendo como Yahweh le había mandado a Moshe. Esta era una ordenación, esta ordenación fue enfrente del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, Eleazar, y debía ser delante de todo el pueblo. Este debía ser un anuncio público para que todo el pueblo viera la imposición de manos de parte de Moshe hacia Yahoshua. Nos dice también entonces el verso 19, haz que se pare delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la comunidad y comisionalo a la vista de todos ellos. Invístelo con una parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita obedezca. El verso 21 dice, pero él se presentará a Eleazar el sacerdote, quien buscará en su favor la decisión del Urim delante de Yahweh. Por esas instrucciones entrarán él y todos los israelitas, toda la comunidad. Ahí en ese momento estaba entonces haciendo la imposición de manos, pasándole Moshe absolutamente todo el liderazgo, el poder y hasta su parte espiritual a Yahoshua, a José, para que pudiera entrar a este pueblo, a esa tierra prometida, que por muy tierra prometida que ellos estuvieran anhelando y esperando, sabemos que no iba a ser fácil. Y sabemos que no fue fácil. Y hasta el día de hoy no sigue siendo fácil. Vamos entonces con este cuarto punto, que es las ofrendas diarias de Shabbat y Rosh Hodés. Con lo que llevamos hasta aquí, hasta este momento, ya hemos llegado a la lilla quinta, la lilla número 5, que es el capítulo 28 del libro de Bemidbar, de Números. Las ofrendas que el pueblo debe entregar en los tiempos señalados. Nos dice entonces Números 28 del 1 al 2 que Yahweh le habló a Moshe y le dijo, manda al pueblo israelita y diles, sean puntuales en presentarme sus tiempos señalados, las ofrendas de comida que me corresponden, como ofrendas encendidas de olor grato para mí. Vamos a ver las ofrendas diarias, las ofrendas semanales correspondientes al Shabbat y las ofrendas mensuales correspondientes a la luna nueva, al Rosh Hodesh. Para el Eterno es muy importante el tiempo y agrademos al Eterno haciendo las cosas en su debido tiempo, no fuera de tiempo. Eso es importante. Por eso es que nosotros reconocemos la importancia de guardar el Shabbat, de celebrar también o conmemorar el Rosh Hodesh. En Eclesiastés 3 del 1 al 15 nos dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y lo voy a dejar ahí para que ustedes lo lean. Eclesiastés 3 del 1 al 15. Cada cosa tiene su tiempo y esto es importante para el Eterno, amados. Yo no lo voy a leer por falta de tiempo, pero vamos a ver qué nos dice entonces Bemidbar, números 28 del 3 al 4. Nos dice, diles, estas son las ofrendas encendidas que ustedes deben presentar a Yahweh como ofrenda quemada regular. Cada día, 2 corderos de un año sin tacha. Ofrecerán un cordero en la mañana y otro cordero lo ofrecerán entre las 2 tardes. El Corban Tamid, sacrificio continuo de los 2 corderos al día, era costeado por el pueblo, cuando daban una vez al año medio shekel como tributo para el templo. Esto es lo que se ha creído de acuerdo a la tradición oral. Sin embargo, los saduceos alegaban que los sacrificios diarios deberían ser presentados por individuos y se apoyaban en el número 28.4 al decir que la Torá en hebreo se refería a la segunda persona del singular. Tú harás. Y por algún tiempo, esto que interpretaron los saduceos confundió mucho a las personas, confundió mucho a la gente. Pero entonces un libro de comentarios de sabios, para ser más específicos, el Midrash, dice que esta confusión fue estimulada por la interpretación de los saduceos. Solamente estuvo vigente hasta que los sabios proclamaron públicamente que la enseñanza oral de que el Corban Tamid
era comprado con el dinero que recogían al año, con el tributo de medio shekel, que era, esa era la interpretación correcta. Entonces, esto ocurrió cuando a principios, a comienzos del mes de Nisan. El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. Número 28 número 28 del 5 al 8 nos dice, y como ofrenda de comida, 28, perdón, del 3 al 8, dice, como ofrenda de comida habrá un décimo de efa de harina selecta mezclada con un cuarto de hin de aceite exprimido. La ofrenda quemada regular instituida en el monte Sinaí, una ofrenda ardiente de olor grato a Yahweh. El otro cordero lo ofrecerás entre las 2 tardes, preparando la misma ofrenda de comida y libación, que por la mañana una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. En estos versos, el Eterno es reiterativo al decir que la ofrenda encendida, y es que en nuestras ofrendas en todo momento debe tener fuego, nuestro corazón debe tener el fuego del Espíritu de Santidad, del Ruach HaKodesh. No se puede apagar el fuego de nuestro corazón para que la ofrenda sea de olor agradable al Eterno, cualquiera que sea la ofrenda que tú le vayas a dar al Eterno, que se encienda ese corazón y que el Ruach HaKodesh no se apague cuando tú estás ofrendando, ofreciendo esa ofrenda para el Todopoderoso. Miremos el verso 7, en la versión israelita nazarena nos enseña que asimismo hay ofrendas también de licor. La libación con ella será de un cuarto de hin con cada cordero y que se derramará en el recinto sagrado como ofrenda de licor a Yahweh. En otras versiones dice bebida embriagante y otras usan el término vino superior. Y así deben estar nuestras oraciones. Deben ser fermentadas, amados. Deben ser oraciones superiores como el vino requerido en esta ofrenda. Y con esto no quiero decir, no estoy diciendo que hay que tomar vino para poder ofrendar al Eterno, no. En las horas cuando se representaban las ofrendas diarias en el templo, junto con el incienso, en la mañana y en la tarde, eran también el momento para presentarse delante del Eterno en oración. Por eso, y de allí es donde se hacen las oraciones de la mañana, en hebreo llamadas shaharit, y las oraciones en la tarde, en hebreo llamadas minjá. Esta hora de oración nosotros la podemos corroborar también en Lucas 1:10. Dice Lucas 1:10, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Las horas de las oraciones entonces están conectadas con las ofrendas, con los sacrificios que había en el templo. Todo eso está conectado con el templo. Nos dice el verso 9, en el día de Shabbat, 2 corderos de un año sin tacha, junto con 2 décimas de harina selecta mezclada con aceite, como ofrenda de comida y con la libación apropiada. Una ofrenda quemada para cada Shabbat, en adición a la ofrenda quemada regular y su libación. En el Shabbat se hace la ofrenda de 2 corderos diarios, pero hay además otra ofrenda que se llama musaf. En español quiere decir adicional. Y de allí viene la oración que hacen nuestros hermanos judíos llamada musaf. Esa está en el Sidur, en el libro de oraciones. Miremos por último las ofrendas entonces que en Rosh Hodés, el comienzo de un nuevo mes, también es un día especial. Quizás no tenga la misma Kedushá que el Shabbat, pero también es un día muy importante. Dice el verso 11, en el comienzo de sus meses, por si alguno hay nuevo que apenas esté escuchando esto por primera vez, en comienzo del mes, no se refiere a los meses del calendario grecorromano. No nos habla del 1 de enero, 1 de febrero, etcétera, no. Cuando las escrituras nos habla del mes, se refiere a los hebreos, al mes hebreo. Son los tiempos de las escrituras los que nosotros guardamos. Dice, ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh, 2 toros de la manada, un carnero y 7 corderos de un año sin tacha, como ofrenda de comida por cada toro. 3 décimas de harina. En hebreo esta es la ofrenda minjá, selecta mezclada con aceite, como ofrenda de comida por cada carnero. 2 décimas de harina selecta
mezclada con aceite. Y voy a dejarlo ahí, amados, realmente porque el tiempo nos apremia. Eh, pero estas ofrendas también realmente son ofrendas importantes que nosotros hay veces las pasamos por alto, pero son ofrendas que el Eterno nos manda también a celebrar. Y más importante aún, celebrar, conmemorar Shabbat y Rosh Hodés. Hay que hacerlo, porque nosotros inicialmente cuando empezamos solamente celebrábamos Shabbat, pero nos olvidábamos de Rosh Hodés. Pero resulta que Rosh Hodés también está instituido en las Escrituras. También hay que hacerlo. También tenemos que ir de mes en mes celebrando y entregándonos en presencia al Eterno, amados. Bien, eh, esto es todo. La salí yo 4 y 5. No se le olvide darle like, amados, a la presentación. Muchas gracias.